Buenas noches, mis amadas hermanas. La semana pasada comenzamos este nuevo estudio. El estudio se llama Jesús, el único y suficiente, de la autora Beth Moore. Y bueno, eh, terminé el primer video eh, orando para hacer un compromiso con el Señor para que en lo posible asistamos eh, a todas las clases de los miércoles o al menos a la mayoría, porque sé que en cualquier momento podemos tener situaciones inesperadas. Por tanto, voy a orar para que el Señor nos ayude en este nuevo caminar con Él. Vamos a orar. Padre mío que estás en los cielos, te doy gracias, mi Señor, por las mujeres de la iglesia de Avondale. Te doy gracias, Señor, por cada mujer que tú has permitido que estudie tu palabra a través de diferentes eh, estudios bíblicos que hemos realizado, Señor. Y lo más importante que queremos, Señor, es que a través de te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y que nuestra fe crezca a través de conocerte más a ti. Te damos gracias y te encomendamos este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada comencé relatando lo que estaba hablando la autora sobre cómo ella comenzó a enamorarse del Señor. Y quedamos en el compromiso y leímos únicamente un versículo. En esta ocasión vamos a leer el pasaje bíblico que nos presenta un contexto más detallado de Lucas 1 al 10. Y vamos a leer Crónicas 24, 1, 19, que registra algo de lo que es importante dentro de este estudio de Lucas. Entonces, leamos Lucas 1, del 1 al 10. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. La autora nos dice que nos remitamos a Primera de Crónicas 24, 1 al 19, para ver qué se registra en esta parte de la escritura. Vamos a ver Primera de Crónicas, capítulo 24. Y nos pide que leamos desde el 1 hasta el 19. Vamos a leer la palabra. Dice así: también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio.
Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y lo repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas, 8. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semanías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los principales y delante de Sadoc, el sacerdote, de Abimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Gedías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijaim, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesús, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim. En la novena me equivoqué y es Jesúa. La decimotercera a Jupa, la decimocuarta a Jezebel, la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Esir, la decimoctava a Axes, la decimonovena a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Maasías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fuera ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. En el versículo número 10 se cita la casa de Abías, y Abías está nombrado precisamente en el primer capítulo de Lucas. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Qué cosa tan preciosa que uno ve todos estos nombres y todas estas descendencias y uno dice, pero ¿como para qué? Porque cuando ya estamos en el momento en que van a ser Cristo, y en este caso en que está el nacimiento de Juan, ya en ese momento, desde muchísimo antes, habían organizado las familias para que fueran sacerdotes. No todas las tribus podían ser sacerdotes, solamente la tribu de Leví. Entonces, es interesante cómo todo encaja dentro de la Biblia. Y nosotros a veces pasamos por alto todos esos pequeños detalles. Pero precisamente eran de la clase de Abías. Qué cosa tan preciosa. Continuemos con entonces, ¿qué registra esta parte de las Escrituras? Describe la distribución y deberes de los levitas y la genealogía de Zacarías. Aarón tuvo muchos descendientes. Cada una de las 24 divisiones de sacerdotes servía en el templo durante una semana 2 veces por año y en las festividades más importantes. Un sacerdote podía ofrecer el incienso del sacrificio diario solo una vez durante toda su vida. Había llegado la única oportunidad de Zacarías. Sin dudas, él se sentía abrumado. Aunque los atrios del templo de Herodes ya se habían convertido en un mercado en la época de Zacarías, podemos estar seguros de que este sacerdote tomó su responsabilidad con gran seriedad. Lo más posible es que hubiera pasado la noche anterior en uno de los cuartos contiguos al muro externo del templo. Estos cuartos, que también se utilizaban como depósitos, se describen en Primera de Reyes 6:5.
Una de las razones principales por las que los sacerdotes permanecían dentro de las instalaciones del templo era para mantener sus mentes y cuerpos santificados. Aunque Dios creó el matrimonio y bendice la intimidad sexual entre el esposo y la esposa, los sacerdotes debían mantenerse concentrados en una sola cosa cuando servían en el templo. Según la lectura de Lucas 1:10, ¿por qué podríamos suponer que Zacarías se preparó al máximo para esta oportunidad? Pues precisamente porque cita la palabra de que iba a ser una sola vez en la vida y esta es la oportunidad que él había estado esperando todo el tiempo y ya era anciano. En el versículo 10 nos dice que los adoradores se reunían fuera del templo en el momento en que se quemaba el incienso. Su costumbre era orar en forma individual, pero simultánea en el atrio. Mientras el sacerdote oraba, adentro por todos ellos en conjunto. Al terminar con sus deberes, el sacerdote salía y les daba su bendición. Aquí dice que leamos el Salmo 141:2 y Apocalipsis 5:8. El incienso ofrecido simboliza la oración. Salmo 141:2. Salmo 141. 141:2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y que leamos también Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8. Dice así. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Imagínense, cuando estemos allá en el cielo, habrá un momento en que podremos ver en donde retenían en esas copas de oro llenas de incienso que representan las oraciones de los santos. ¿Cuántos santos hemos orado durante todo este tiempo y el Señor lo tiene allí guardado, nuestras oraciones? Qué precioso. Dice la autora, ¿de qué forma puede usted imaginar al incienso como un símbolo de la oración de un creyente? El incienso humea y el humo sube, al igual que la oración sube al trono. Con todas estas cosas en mente, continúe y lea Lucas 1 del 11 al 17, que nos indica que Gabriel no se apareció ante Zacarías como un hombre común. Vamos a leer Lucas. A partir del 11. Hasta el 17. Del 11 al 17 dice así. Y se apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios.
no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel. No, es hasta el 17. Entonces, ¿qué nos indica que Gabriel no apareció a Zacarías como un hombre común? Porque estaba dentro del lugar santo, en el altar. Porque si hubiera sido humano, habría muerto dentro del lugar santo. Recordemos que ellos, el sacerdote, le pegaban al borde de sus vestidos campanas para mostrar que él todavía estaba dentro y que estaba vivo. Inclusive si llegara a morir, no lo podía, nadie podía entrar, sino que lo tendrían que jalar y sacarlo de allí ya muerto, ¿sí? Entonces, si el ángel hubiera sido un ser humano, habría muerto. Por consiguiente, tenía forma de ángel. ¿Cómo? No lo sabemos, no lo dice la palabra. Es obvio que la fragancia del incienso no fue lo único que ascendió al trono de Dios ese día. Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y dice la autora, no quiero que se le escape la importancia de estas palabras. Es necesario que comprendamos que la responsabilidad del sacerdote de turno era ofrecer el incienso y orar por la nación de Israel. Su propósito era ofrecer una oración colectiva. Además, la intercesión del sacerdote por la nación indudablemente incluía una petición por el Mesías, el libertador y rey prometido a Israel. Zacarías sin duda habría pedido ante el trono de gracia en nombre de la nación de Israel para que Dios enviara su tan esperado Mesías. El anciano sacerdote no tenía forma de saber que Dios había manipulado a propósito su ocasión de servicio de ese día para una razón revolucionaria. En las semanas próximas veremos pruebas de que muchos de quienes sirven en el sacerdocio no eran como Zacarías. Numerosos sacerdotes podrían haber ofrecido el incienso ese día con escaso respeto y haber repetido de manera mecánica una oración totalmente desprovista de ansiosa expectativa. Lea Lucas 1:6. Nos dice que Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios. El creador y sustentador del universo estaba dispuesto a responder una oración que había sido pronunciada durante cientos de años, pero con toda intención eligió a un hombre que podía orar una oración antigua con un corazón nuevo. No creo que las oraciones de Zacarías ese día se hayan limitado a las peticiones colectivas, ya fuera que tuviera planeado hacer una petición personal o no. Yo creo que la hizo, así fuera en su corazón. Creo que derramó los ingredientes perfectamente mezclados sobre el fuego, inhaló el aroma del incienso que se elevaba hacia el cielo, pidió la bendición de Dios sobre la nación de Israel, imploró apasionadamente por la venida del Mesías, pero antes de volverse y salir del recinto, pronunció un pedido antiguo como los siglos que brotaban del fuego de su propio hogar. Nunca olvidaré la primera vez, ay, dice la autora, nunca olvidaré la primera vez que tuve la oportunidad de ir a la ciudad vieja de Jerusalén. Aunque había disfrutado mucho de toda la excursión, esta habría estado incompleta para mí si no hubiera entrado por los muros de la antigua Jerusalén y no me hubiera detenido frente al muro de los lamentos. Sabía por mis estudios que el muro de los lamentos es considerado casi como el lugar más sagrado sobre la tierra por un judío ortodoxo.
como parte de la estructura del templo sagrado, significa el lugar de mayor cercanía hacia Dios. Miles de personas oran ante el muro de los lamentos. Muchas escriben sus pedidos en pequeños papelitos y literalmente introducen sus notas en los intersticios de la pared. Esa mañana me levanté temprano y tuve un tiempo prolongado de preparación en oración. Sabía que tendría solo unos pocos minutos frente al muro y pensé con mucho detenimiento qué petición presentaría allí. Después de profunda deliberación, escribí los pedidos más importantes que podía hacer en un pequeño papel. Varias horas después estaba frente a ese muro, inmersa en oración como nunca antes. Luego de presentar mis peticiones entre sollozos, introduje el papel en una grieta del muro y lo dejé allí. ¿Por qué tomé esto tan serio? Si puedo acercarme osadamente al trono de la gracia 24 horas al día, porque en un mundo común sin Dios yo estaba en un lugar totalmente extraordinario, sagrado, un lugar donde se han presentado al único y verdadero Dios más peticiones colectivas que en cualquier otro lugar del mundo, y yo tenía la oportunidad de estar allí. Creo por eso que Zacarías debe haber aprovechado el momento más sagrado de su vida para que su propio motivo de oración ascendiera como incienso hacia el trono de la gracia. La oración en ese momento particular quizás no haya sido por un hijo. Con la edad que tenían Zacarías y Elizabeth, ya se habrían dado por vencido. Me pregunto si tú o yo nos hemos dado por vencidas en una respuesta a oración con tanto fervor y desde hace tiempo que hemos elevado a Dios. Dice, no volverse repetitivo, falto de fe y seco, sin esperanza es un pedido repetido tantas veces en este reto tremendo. Dios nunca dejó de escuchar ni una sola petición sincera de los hijos de Israel para que les enviara al Mesías. Tampoco dejó de escuchar ni un solo clamor solitario de los corazones dolidos de un matrimonio sin hijos, como el de Zacarías. El poder de Dios es infinito. La gracia y la misericordia provienen de lo más profundo de la infinita fuente de su corazón. Cuando Zacarías estuvo frente al altar de incienso ese día y elevó las necesidades de la nación ante el trono, aún quedaba en el corazón de Dios una provisión inacabable de poder sobrenatural y tierna compasión que podían proveer no solo para sus necesidades, sino también para el deseo de su corazón. Dios estaba esperando sencillamente el tiempo perfecto. ¿Qué oración presentas ante Dios continuamente desde hace tiempo? Me hice una pregunta desde que conocí al Señor y porque en el 2003 hice este estudio. En el 2003 mi hijo estaba en el proceso de recuperación del vicio de las drogas y el alcohol. Y obviamente pues estaba la duda de si él se iba a restaurar o no. Y realmente esa era mi mayor petición, que él fuera restaurado. En realidad esa restauración no fue automática, así como le tomó a él años enteros volviéndose a todo este mundo pecaminoso de la droga, del alcohol, del robo, bueno, tantas y tantas cosas. Igual años y aún quedan huellas de aquel proceso que él vivió, pero mi clamor continuó y la restauración ha tomado años, porque incluía muchas áreas de su vida y aún sigue en proceso
hoy, en agosto del 2021, pero le doy la gloria y la honra al Señor porque esa petición ha sido continua y el Señor la ha venido respondiendo paulatinamente, poco a poco, en diferentes pasos, en momentos en que Él ha regresado no al alcoholismo y a la drogadicción por la misericordia de Él. Él no ha regresado al alcoholismo ni a la drogadicción. Cosas que muchas personas cuando son, eh, cuando salen de esto, muchas regresan, así sean temporalmente, pero yo le doy la gloria y la honra al Señor, que esa parte específica el Señor tomó control de todo. Sin embargo, quedaron varias áreas en Él que han sido de trabajo continuo y de oración continua de parte nuestra. Y yo le ruego al Señor que continúe haciendo su obra en Él, al igual que en cada uno de mis hijos, como bien les he contado de las circunstancias en las que están ahorita mis dos hijos menores, mi hijo y mi hija. No te desanimes, porque el Señor, porque reconocer todas las demás obras de Dios en su vida lo ayudará a no desalentarse mientras espera esa respuesta. Zacarías esperó mucho tiempo que Dios le respondiera, pero cuando lo hizo, la respuesta fue superior a todo lo que el anciano sacerdote podría haber pensado o pedido. ¿Qué seguridad le dio Zacarías acerca de su hijo? ¿Qué seguridad se le dio a Zacarías acerca de su hijo? Se le dijo proféticamente que él tendrá gozo y alegría y muchos se volverán de las tinieblas a la luz, porque Él irá preparando el camino para el Señor, para que muchos se arrepientan. Y eso fue lo que hizo. Ahora vamos a leer Lucas 1, 18 al 25, cómo recibió Zacarías la noticia que le dio Gabriel. ¿Y qué sucedió entonces? Entonces, desde el 18 dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces, ¿cómo recibió Zacarías la noticia que le dio Gabriel? Con duda, no creyó. ¿Y qué sucedió antes? Después quedó mudo. Ese encuentro me hace sonreír. Gabriel, el mismo ángel que se le apareció a Daniel, se encuentra con Zacarías y le dice que Dios ha oído su oración. A continuación, el embajador celestial le da una profecía muy detallada sobre la vida del niño. ¿Y cuáles son las primeras palabras que salen de la boca de Zacarías? ¿Cómo pues estás seguro de que esto sucederá? La transgresión de Zacarías no era mortal. La promesa estaba intacta aún y el anciano iba a ser padre, solo que no tendría mucho que decir hasta que su fe se convirtiera en vista. Como ha sugerido un comentarista, quizás todos llevamos la marca de nuestras dudas, pero la señal de Zacarías era muy visible y concluyente, mudo. Durante muchos años mi joven vida
llevó las marcas de la duda. Creía que Dios podía amarme, pero no estoy segura de que en realidad creyera que Dios podía cambiarme. Eso también era obvio. El relato de Lucas de la noticia dada a Zacarías concluye con su regreso a su casa y la concepción del bebé de Elizabeth. La mujer que hay en mí se queja de la falta de detalles. ¿Cómo le dijo Zacarías lo que había sucedido? ¿Qué dijo ella? ¿Rió? ¿Gimió? ¿Lloró? Si la edad había cerrado ya su vientre, ¿cuál fue la primera señal del embarazo? ¿Por qué permaneció recluida durante 5 meses? Finalmente me pregunto si Zacarías le expresó de alguna forma a Elizabeth hasta el último detalle de la profecía sobre hijo. ¿Se imagina usted que le digan antes que su hijo sea concebido que él o ella le dará un gran gozo y será grande delante de Dios? Cuando vemos en la ecografía que todas las partes del bebé están bien formadas, damos un enorme suspiro de alivio que no daríamos por tener algunas garantías sobre su carácter. Sin duda Zacarías y Elizabeth pensarían que esta respuesta valía la pena, que esa respuesta valía la pena la espera. Dios es tan fiel. Una razón por la que quizás les haya dado tanta seguridad acerca de la futura grandeza de su hijo es que de ser, no sé, por otro milagro, no viviría para ver el cumplimiento total de la profecía. Como pocos de nosotros, estos padres no iban a morir esperando, iban a morir sabiendo. Me encanta la forma en que hace comentarios Beth Moore sobre toda esta historia, porque sin lugar a dudas que uno quisiera hacer tantas preguntas como las que ella se estaba imaginando. ¿Por qué se encerró 5 meses Elizabeth? Eh, ¿Cómo le pudo explicar al esposo que ya le habían dicho que se iba a tener un bebé? Y bueno, todo lo que sucedió. Sin lugar a dudas que no como hoy en día que a través de texto podemos hacer tantas cosas, sin lugar a dudas que pues a la hora de escrito, y me imagino que en la intimidad habrá comentado cómo fue su encuentro con el Gabriel. Entonces, vamos a continuar la semana entrante en nuestro estudio y ruego a Dios que se preparen, que lean esta preciosa historia que presenta Lucas sobre la vida de Zacarías y de su mujer Elizabeth y mediten sobre toda esta belleza, esa forma tan preciosa como el Señor utiliza un momento tan crucial como la única vez en la vida en que puede ir a orar por el pueblo y por el futuro Mesías, un sacerdote, y sale con esto. Precioso nuestro Dios, Él es tan bello, Él nos da unas respuestas a nuestras oraciones que nunca nos esperamos. Por tanto, te invito a que medites en Él. Bendiciones.